Hola amigos. Hoy hablaremos sobre la cultura del Antiguo Egipto. Y este es el contenido para el presente video. Ubicación. Límites. Línea de tiempo. Evolución histórica o imperios. Periodo predinástico. Periodo timita o arcaico. Periodo antiguo o periodo menfita. Imperio medio, periodo tebano. Imperio nuevo, periodo de apogeo. Periodo de decadencia. Organización del Estado egipcio. Organización política. Organización económica. Clases sociales. Manifestaciones culturales. Ciencias. Arquitectura. Escultura. Escritura. Religión. Línea de tiempo, manifestaciones culturales. El juicio de los muertos. Ubicación de Egipto. La civilización egipcia se desarrolló en el valle del río Nilo, situado en la región noreste del continente africano. La tierra egipcia es fértil debido al limo, fertilizante natural que arrastra el río Nilo. El territorio comprende dos regiones: Alto Egipto y Bajo Egipto. Alto Egipto se encuentra en el sur, desde Asuán hasta El Cairo. Es una zona montañosa pero con recursos minerales. Bajo Egipto se encuentra en el norte, desde El Cairo hasta el mar Mediterráneo. Forma un valle fértil regado por el Nilo. Límites de Egipto. Aunque sus límites han variado a lo largo de la historia, en términos generales son los siguientes. Norte, mar Mediterráneo. Este, mar Rojo. Sur, desierto de Nubia. Oeste, desierto de Libia. Línea de tiempo de Egipto. Gobierno de Menes, 3100 a.C. Esplendor de Tebas, 2025 a.C. Amosis I expulsa a los hicsos, 1551 a.C. Ramsés II ocupa el trono de Egipto, 1290 a.C. Cambises II derrota a Psamético II, 525 a.C. Principales periodos e imperios de la evolución histórica de Egipto. Periodo predinástico, 4500 a 2800 a.C. Periodo timita o arcaico, 2800 a 2775 a.C. Imperio antiguo, periodo menfita,
2775 a 2200 a.C. Imperio Medio. Período tebano, 2200 a 1730 a.C. Imperio Nuevo. Período de apogeo, 1730 a 1085 a.C. Período de decadencia, 1085 a 526 a.C. Período predinástico. Período donde gobernaron los reyes, servidores de Horus. Aparecieron los primeros asentamientos humanos, caracterizado por un amplio desarrollo agrícola y ganadero. Los pobladores se organizan en comunidades llamadas nomos, Alto y Bajo Egipto. Alto Egipto. Su capital fue Hieracómpolis, y su símbolo real fue la corona blanca. Bajo Egipto. Su capital fue Buto, y su símbolo real fue la corona roja. Se estableció el calendario, y aparece la escritura jeroglífica. Período tinita o arcaico. Llamado tinita, porque la ciudad de Tinis alcanzó gran prosperidad. Aparece el primer faraón, Menes. Se le asocia con el rey Escorpión. Unifica los reinos del Alto y Bajo Egipto, dirigió al Alto Egipto a la anexión del Bajo Egipto. Se construyeron los primeros canales de regadío. Imperio Antiguo, período menfita. La ciudad de Menfis, fundada por Menes, alcanzó gran prosperidad. Se construyeron la Esfinge de Gizeh en la meseta de Giza, la pirámide escalonada de Zoser, encargada por Imhotep, y las pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Se fomentó la cultura estableciendo bibliotecas. Los nobles provinciales buscan autonomía generando luchas internas y crisis políticas que finalmente llevó a la caída del imperio. Pepi II pierde autonomía ante los gobernantes locales. Imperio Medio, período tebano. La ciudad de Tebas alcanzó prosperidad sobre la nobleza provincial, destacando Antef I, primer gobernante tebano, sin independizarse totalmente. Se construyó el gran edificio del laberinto y el lago artificial de Meris para el regadío. La crisis ya no es interna sino externa. Invasión de los Hicsos o reyes pastores. Uso del carro de guerra, caballo y hierro. Más adelante ingresan los hebreos al territorio del Bajo Egipto. Imperio Nuevo, período de apogeo. Egipto alcanza su máxima expansión debido a las grandes conquistas hechas por los faraones. Amosis I dirige la lucha para expulsión de los Hicsos. Tutmosis III logra la máxima expansión territorial, conquistando Siria, Palestina y parte de Mesopotamia.
Amenofis IV, Akenatón, realiza la reforma amarniana, que consistía en implementar el culto monoteísta al dios Atón para centralizar las ofrendas, pero fracasa debido a la oposición de los sacerdotes, ya que esto afectaba sus intereses. Tutankamón restableció el politeísmo. Ramsés II enfrenta a los hititas en la batalla de Cádiz, los envía al norte de Siria. Se realiza el primer tratado internacional del mundo. Construcción de los templos de Karnak y Luxor. Huida de los hebreos hacia Palestina, encabezados por Moisés. Invasión de los asirios. Periodo de decadencia. Psamético, unifican nuevamente Egipto expulsando a los asirios. Finalmente, los egipcios son derrotados por persas, cambises, griegos, Alejandro Magno, romanos. Octavio vence a la reina Cleopatra en la batalla de Actium o Accio. Egipto. Organización política. El faraón representaba el máximo poder en Egipto, ya que poseía el poder monárquico, tenía el gobierno en sus manos. Absoluto, era amo y dueño de todo. Y teocrático, era considerado hijo del dios Ra. Alrededor del faraón se encontraban el escriba real, encargado de los ingresos agrícolas y de inspeccionar el comercio. Gran visir, encargado de controlar los nomos, provincias. Jefe del sello del Estado, encargado de vigilar los ingresos fiscales y gastos del Estado. Gran sacerdote, encargado del culto religioso. Egipto. Organización económica. La principal actividad económica fue la agricultura. Se cultivaba trigo, cebada, lino, vid, hortalizas y legumbres. Se practicó también la ganadería, con la crianza del ganado vacuno, ovino y mular. La industria tuvo gran importancia ya que sobresalió el tejido de lino. Clases sociales del Antiguo Egipto. La pirámide social de Egipto es la representación gráfica que muestra cómo se estructuraba la sociedad durante el imperio del Antiguo Egipto, en función del poder de decisión de las distintas clases sociales. Esta pirámide caracteriza a las sociedades del Antiguo Egipto, comprendidas entre los años 3100 a.C. y 332 a.C., puesto que es una pirámide, posee una estructura jerárquica. En lo que a los estamentos del Antiguo Egipto se refiere, debemos saber que existían, principalmente, 5 estamentos. Faraón era el gobernador. Tenía todo el poder. Nobleza y sacerdotes.
Integraban el cuerpo de asesores del faraón. En otras palabras, eran miembros de su corte. Tenían privilegios respecto a los demás. Escribas, soldados y funcionarios tuvieron un papel muy relevante durante esta fase de la historia. Tenían una posición privilegiada, aunque menos que sus anteriores. El pueblo llano se conformaba por campesinos, artesanos, así como todos aquellos ciudadanos libres que vivían en el territorio. Esclavos eran el estrato social más bajo. No tenían derechos y estaban al servicio del faraón. Estos estaban empleados en la construcción de pirámides, monumentos, entre otras edificaciones propias de la época. Egipto, manifestaciones culturales. Ciencias. En matemáticas, crearon la geometría. En astronomía, dividieron el año en 360 días, los meses en 30 días, y los días en 12 horas de luz y 12 horas de sombra. Clasificaron las estrellas en destructibles, siempre visibles, y estrellas infatigables, cometas. Determinaron los 4 puntos cardinales. En medicina, supieron tratar las fracturas, heridas y luxaciones. Egipto. Arquitectura. Tuvo carácter religioso, sentido de grandioso y eterno. Estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son pirámides, mastabas, hipogeos. Pirámides. Monumentos construidos de granito, de forma piramidal y base cuadrada, con salas y corredores internos. Servían de tumba a los faraones y sus familiares. Pirámide de Keops, 146 metros de altura. Pirámide de Kefren, 136 metros de altura. Pirámide de Micerino, 62 metros de altura. Mastabas. Tumbas en forma de pirámide trunca, con una pequeña cámara subterránea. Hipogeos. Tumbas subterráneas, en las faldas de los cerros. Egipto. Escultura. Colosos. Representan a los faraones sentados, colocados en las entradas de las ciudades. Ejemplo, colosos de Memnón. Esfinge. Simboliza al sol naciente con cuerpo de león. Se encuentran cerca de la pirámide de Gizeh. Colosos de Ramsés. Egipto. Escritura. Se escribía con caña puntiaguda, con tintas a base de agua, goma y sustancias vegetales. El papel se obtenía a través de los tallos de papiro. Fue descifrada por Francisco Champollion en 1823, gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta, realizado por Pierre Bouchard en 1799. Tipos básicos de escritura.
jeroglífica, hierática, demótica, jeroglífica. Difícil interpretación, conformado por signos de animales y objetos. Se empleaba en tumbas y templos. Hierática. Escritura jeroglífica simplificada con la intención de dar rapidez a la confección de algunos documentos. Utilizada por sacerdotes y escribas en contratos comerciales. Demótica. Fue la más popular y difundida, es la forma simplificada de la escritura hierática. Utilizada por escribas para tareas cotidianas y gente del pueblo. Egipto. Religión. Fue politeísta, creyeron en numerosos dioses, algunos animales y plantas eran considerados sagrados. Isis, Anubis, Tot, Sekhmet, Hathor, Set, Horus, Neptis, Ptah, Osiris, Re, Khnum, Sobek, Amun. Fue antropomorfa, representados en forma humana con cabeza de animales. Consideraban como animales sagrados al buey, apis, ibis, ave, fénix, halcón, chacal, Ra, dios sol, creador del mundo, conocido como Amón en el Imperio Nuevo. Horus, dios de los cielos con forma de halcón, ahuyentaba a los malos espíritus. Osiris, dios de la resurrección, juzgaba a las almas de los muertos en el más allá. Isis, esposa de Osiris y madre de Horus, diosa del agua y tierra fecundada. Tot, dios con cabeza de ibis, protector de los escribas. Imhotep, arquitecto del faraón Sócer, divinizado por su genio. Anubis, dios con cabeza de chacal, regía los embalsamientos. Set, dios malvado, asociado con el desierto y la esterilidad. Línea de tiempo de las manifestaciones culturales de Egipto. Utilización de la escritura jeroglífica. 3000 a.C. Termina la construcción de la pirámide de Keops. 2570 a.C. Se manda a construir la pirámide de Micerino. 2490 a.C. Se escribe los papiros de Ani. Es la versión más conocida del Libro de los Muertos. 1500 a.C. ¿De qué trata? El juicio a los muertos. En el antiguo Egipto preocupaba mucho lo que ocurría una vez llegaba la muerte. Creían que una vez muertos viajaban a la tierra de los muertos para continuar viviendo allí. Pero antes de llegar ahí, tenían que pasar un seguido de pruebas, y por ello precisaban de una guía, a la que llamaban el Libro de los Muertos.
Algunos de los más populares y conocidos son el papiro de Ani o el papiro de Unefer. Esta guía para el difunto la conocemos como el libro de los muertos, aunque los egipcios lo llamaban libro para salir al día. Los pasajes del libro se representaban en los frescos que decoraban la tumba, en el sarcófago, en las mortajas y en papiros que se depositaban junto al cadáver. De todos los ritos a realizar, cobraba especial importancia el conocido como pesaje del alma ante el dios Osiris. Analicemos iconográficamente esta escena en el fragmento del papiro del escriba Unefer, que se conserva en el Museo Británico. Anubis, el dios chacal, es el encargado de conducir al difunto a la sala de la doble Ma'at, o de las dos verdades. En el pequeño registro superior, Unefer adora a un grupo de 42 divinidades. Ante ellas recita una serie de fórmulas en negativo por las que niega haber realizado una serie de acciones reprobadas en la sociedad egipcia. Entre ellas están el asesinato, el robo, las transgresiones religiosas, así como ciertas normas de convivencia social como el cotilleo, el destruir la comida o la calumnia. Como vemos, no cuentan las acciones buenas sino no haber cometido aquellas que se consideran malas. En el registro inferior el mismo Anubis realiza un pesaje en una balanza. En uno de los platillos deposita el corazón del difunto, que simbolizaba las acciones que éste había realizado en vida. Y en el otro una pluma de avestruz que simbolizaba a Ma'at, la diosa de la verdad. Si el corazón y Ma'at se mantienen en equilibrio, la prueba es positiva, y con ello queda demostrado que Unefer había observado una conducta correcta. Si se hubiera desequilibrado, la monstruo mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, conocido como el devorador de muertos, le hubiera engullido. Esta segunda muerte supondría casi la aniquilación completa. El dios Tot, con cabeza de ibis, registra el resultado en una tablilla. Pasada la prueba, el difunto era presentado triunfalmente por Horus, el de cabeza de halcón, a su padre Osiris, el rey de los muertos. Este aparece momificado y portando el báculo y el látigo, símbolo del poder soberano. Su trono se levanta sobre el lago de Natrón, del que emerge la flor de loto con los 4 hijos de Horus. Detrás se encuentran Isis y Neftis. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.